La pelota no se mancha es la columna de fútbol que tiene el oro y el moro. Hoy nuevamente con nosotros en la columna Romina Maradoniana, Maradoniana desde siempre, la profe Romina, profe en historia, ella está vinculada a la cultura también, a las políticas públicas. Y hoy toca hablar de la FIFA y el sindicato de los jugadores de fútbol. Romina, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Romina, que bueno, Acá estoy, acá ahí estoy. está, ahí está, ahí está. Hola Romy, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí estamos. Viste que a veces la comunicación funciona y otras veces no. Pero haremos todo lo posible, ¿eh? La peor batalla es la que no se da, ¿no? Así que aquí Tal cual. estamos. ¿Cómo andás, Romy? Bueno, hoy toca hablar, decía, de la FIFA y el sindicato de jugadores de fútbol. Sí, sí, vamos a hablar de la FIFA y el Sindicato de Jugadores de Fútbol. Vamos a hacer un breve recorrido. Tengo unos 20 y pico de minutitos, ¿no? Dale, sí, sí. Ok, bueno, vamos a hacer en función, bueno, la verdad que es un capítulo importantísimo en la vida de Diego, el del Sindicato de Jugadores de Fútbol, pero en esta coyuntura toma mucha más relevancia de la que tenía. Eh, Esto surge a raíz de las teorías conspirativas de la final del Mundial. No sé si Sí. escuchaste alguna. Eh, sí, hemos charlado con el ruso, hemos escuchado que, bueno, que tuvieron que entregar el partido por acá como penalización por haber sacado una bandera que no debían en el partido contra Inglaterra, después y varias otras, pero bueno, la tristeza no en fin, todavía estamos medio cascoteados por eso. Tal cual, tal cual. Bueno, la sensación es esa, pero también hay algo en el espíritu, no sé si vos opinás lo mismo, pero yo creo que a pesar de haber perdido la final, hubo un espíritu de reivindicación Sí. de la identidad nacional. Ujú. Eh, Estuvo muy bueno. De hecho, varios deportistas deportivos salieron a decir, yo, si tengo que elegir entre desplegarle la bandera en la cancha de las Malvinas son argentinas o la copa, me quedo con la La bandera. bandera, sí, sí, sí. Bien, Muchos nos decían, después de Inglaterra ya ganamos. Después de todo eso que pasó, ya ganamos. sí, tal cual. De hecho, yo personalmente no viví el partido contra Inglaterra como viví la final. La verdad que la Es final, verdad. la final fue bueno, ahí nomás. Pero el partido contra Inglaterra no me senté un segundo y después era un llanterío. Ujú. Y la final no tanto, pero bueno, no estamos acá para hablar específicamente de eso. Vamos a esto. Yo lo que quería hacer una breve introducción de las teorías conspirativas, porque justamente si hay algo que atraviesa la vida de Diego Armando Maradona es el costo de la rebeldía. Y teóricamente se dice que nosotros renunciamos a la cuarta por el costo, porque nos hicieron pagar el costo de la rebeldía, ¿no? Sí. En ese marco, Maradona tuvo tres mundiales en el 86, en el 92 y en el 94 fueron tres mundiales en los cuales él vio ciertos atropellos, bah, no voy a decir ciertos, vamos a ser claros y al Sí. hueso, pero los atropellos y las desigualdades de quienes estaban al mando de la FIFA. Los partidos del Mundial de México en el 86, habíamos hablado ya en este espacio sobre Ujú. el gol. No sé si Sí, recordaste, nosotros habíamos hablado de las temperaturas, ¿no? sí, Que eran partidos que se jugaban al mediodía en la calurosa temperatura de México, ¿no? sí. ¿Y por qué se jugaban al mediodía? Se preguntarán. Se jugaban al mediodía porque la FIFA, los que estaban en Suiza, en Francia y de aquel lado de Europa, ellos
acomodaban el horario de los partidos para que les quede cómodo a ellos, ¿no? Entonces, bueno, una desigualdad que fue de las primeras que advierte Diego Maradona, que muy bien empieza a posicionarse. Tenemos entonces lo que fue el 86, con un Diego que ya se consolida como figura indiscutida del fútbol nacional, con esos 2 goles que habíamos mencionado. Ujú. Después Italia 90, Sí, Italia 90 que tuvo también un gran despliegue de nuestros jugadores, pero si nos ponemos a pensar en el partido contra Italia, en Nápoles, en el estadio del Napoli incluso, eh, hubo un asedio mediático, ¿no? Ya empiezan los medios a discutir la figura de Maradona en Italia 90. Y en el 94 vemos como una enfermera que no ha sí. pasado, ni es común en la historia del fútbol, pero vemos a una enfermera salir con un Diego del brazo por un doping positivo. Ujú. Bien, esto es último mundial, como te decía, hasta el 94. En el 95 en París, justamente el 18 de septiembre del año 95, Diego Armando Maradona decide contestar, tomar posición a estos atropellos de la FIFA. Tengamos en cuenta que Diego Armando Maradona no fue solamente una persona rebelde, sino que también fue, por el hecho de alzar la voz, un chivo expiatorio, ¿no? Sí, tal No cual. fue el único jugador que se le paró a la FIFA, no fue el primero tampoco que se le paró a la FIFA. Tenemos a Sócrates también de la democracia corintiana de Brasil, la verdad que es una gran figura que muchos años antes ya estaba caminando justamente en una, si se quiere, democratización del fútbol. Eh, la cuestión es que cuando vos te fijás en el listado de jugadores de fútbol, ¿no? Como te decía, el sindicato es presentado en la ciudad de París en el 95, un año después de ese Mundial del 94. Básicamente lo que plantea Maradona es el secretario general, quien le sigue, Eric Cantona, jugadorazo. Mira, yo te voy a mencionar algunas. Istro Stoico de Bulgaria. Él fue Sí. Balón de Oro del 94, Ajá. entrenador también, que hoy sigue. Gianluca Vialli de Italia, Gianfranco Solá de Italia también, Ciro Ferrara de Italia. Ciro Ferrara escribió el libro Ho visto Maradona, que habla justamente porque él era jugador de Napoli también. Ujú. Eh, Abedi Pelé, que era un futbolista de Ghana. La verdad que juntan una gran cantidad de futbolistas de gran envergadura a nivel mundial. También estuvo por Colombia Valderrama, jugadorazo también. A todos estos jugadores los identificaba algo. Había algo que, digamos, que estos jugadores tenían, que era un hilo conductor. Si bien teníamos de Ghana, de Italia, de Colombia, de Francia, tenías de distintos lugares los jugadores, pero había un hilo común a todos, un hilo conductor que los unía. ¿Cuál era este hilo conductor? Eran en sus territorios, en sus ciudades, referentes populares. Eran quienes vivían también su fama, su trascendencia en el fútbol, la vivían con un otro. Eh, Abedi Pelé de Ghana fue 3 veces, si mal no recuerdo, premio al mejor jugador de África. Ujú. Y con todo lo que tiene, ¿no? Sí. También una historia Sí. antiimperialista en África. Ujú. Bueno, este sindicato de jugadores de fútbol hace, como te decía, la conferencia de prensa en la cual el posicionamiento de Maradona, el pronunciamiento de todos era respetar y hacer respetar al jugador de fútbol, que es la figura central de,
del fútbol, porque muchas de las decisiones, por ahí él decía, Blatter juega al waterpolo, ¿qué puede saber de fútbol? Entonces, él planteaba justamente cuáles, desde qué lugar definían los señores de la FIFA sin tener en cuenta la voz de los jugadores. Los jugadores eran como una mercancía, ¿no? Ujú. Jueguen acá, jueguen allá y demás. Sí, Esto es 1995, sí, presentación del Sindicato de Jugadores de Fútbol con con estos jugadores. Hay algo textual que a mí me gusta mucho que plantea Diego Armando Maradona en esa conferencia, que es afianzar la filosofía del fútbol. Afianzar la filosofía del fútbol, parte esencial de este deporte, plantea. Y afianzar la filosofía, Diego muy bien identificó que había cierto híbrido entre las decisiones de las corporaciones, las decisiones de los señores de la FIFA y sí. después el jugador. Él advierte esto, y acá justamente esto de afianzar la filosofía del mundo tiene que ver, él entendía la trascendencia de las decisiones en un organismo como la FIFA en función de las demás prácticas futbolísticas, ¿no? Ujú. Ya identifica una crisis del fútbol de Armando Maradona. Muy bien. Bueno, Joao Avalanche era uno de los históricos, Blatter Sí, también. Con Infantino estuvo ciertos roces Maradona a lo largo de los años, pero bueno, justamente con los que más se enfrentó fue con Joao Avalanche y con Blatter. En sí. este marco, Maradona, bueno, ya en el 95 era un jugador, estaba muy cerca del retiro. Recordemos que en el 94 había sido último mundial, Maradona ya estaba claro que no iba a jugar mundiales. Ujú. Entonces, digamos que para la prensa y para la FIFA ya su palabra estaba restando, ya estaba perdiendo valor, porque no era un jugador en su época más sólida, ¿no? Como jugador. En ese marco, yo por ahí hago una lectura más personal en ese sentido. Me pregunto, ¿por qué hace eso un Diego Maradona que ya está a punto de retirarse con todo lo que ganó y demás, con todos los laureles? ¿Por qué hace algo así? Y me parece que un poco, recuerdo el enfrentamiento con Julio Grondona, de histórico enfrentamiento de Maradona con Julio Grondona por la conducción de la FIFA, no sé, eh, no reivindicar estos derechos de los futbolistas hace que, digamos, retome que se piense como futbolista, él, cómo arrancó, que no olvida sus orígenes. Sí, tal cual, estamos de acuerdo en eso. Y hay algo fundamental que tiene que ver con, Diego advirtió estas desigualdades, advierte el desfasaje, básicamente. Señores medio empresarios, digamos todo también, ¿no? La sede Sí. de la FIFA queda en Suiza. ¿Qué tiene que ver Suiza? O sea, nada más alejado de Latinoamérica, ¿no? Hay muchas decisiones de jugadores latinoamericanos, las ha tomado en mundiales con respecto a esto de la FIFA. Vimos también, solo para mencionar algunas desigualdades, el trato que se le dio a los jugadores de Irán. eh, Después, bueno, Maradona en el Mundial del 2010, si mal no recuerdo, Sudáfrica 2010, partido Colombia contra Inglaterra, hubo una falta que no fue cobrada a Colombia. Maradona salió a hablar en contra de la FIFA porque le robaron a Colombia para beneficiar a Inglaterra. Era re sudaca, entre paréntesis, Maradona. Qué Sí. lindo. Pero también, Pero pero tenía que ver con esa rebeldía de él. sí, sí, porque es leer, hay algo fundamental ahí, que es leer el mundo en función de opresores y oprimidos.
Esa fue su visión del mundo, porque nació en Fiorito, claramente. Hoy a Messi no le podemos pedir un sindicato de jugadores de fútbol. Claro, Mm, No, porque no está empapado en eso, no, no, a mí personalmente me pasa que es el Messi que tenemos y yo lo disfruto adentro de la cancha. claro. Después, yo no espero escucharlo hablar. Y a Diego pasaba eso, que no solamente estaba alzando la voz en el 95 contra la FIFA, sino también que la gente era alguien que escuchaba, a quien le prestaba atención, porque Diego comúnmente hacía eso. Sí. No era que él no dijo en esa oportunidad, de que algo así como que los que creen que tienen el poder estarían perdidos o estarían, no sé, ponele perdidos si los jugadores tomaran las riendas. Ah, sí, tal cual. Bueno, eso, ese análisis lo hace y hay algo muy importante también que a mí en esta, perdón, pero voy a hacer un paralelismo sobre esto que decís porque es fenomenal, porque cuando hablas vos cuando Diego pone como centralidad al jugador, también hay en ese marco él también menciona esto del corazón, Claro, lo humano, el factor humano en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol de las corporaciones es un fútbol robotizado, digamos, sí, ¿no? Entonces, él plantea esto como que, bueno, los jugadores son la parte central y son el corazón del deporte. Vos no podés tomar decisiones, por ejemplo, México 86, determinar los horarios de los partidos en México con el calor que había en a horas del mediodía. Una locura, pero bueno, había que priorizar la comodidad de los señores de la FIFA. sí, En ese marco, ya para un poco habiendo hecho mención y este recorrido histórico, eh, ustedes saben, por ahí vamos con menciones y demás. Después siempre está bueno profundizar estas cosas, siempre está bueno. Hay una nota muy interesante en la página que se llama El Sindicalista, si mal no recuerdo, que menciona mucho más de la experiencia de Diego y también otras experiencias y lo que fue el primer sindicato mucho antes del 95, ¿no? ujú, Mm. bien, La cuestión es que no prospera el sindicato de jugadores de fútbol, la realidad es que no prospera, eso es verdad, pero el gesto, la determinación de formar el sindicato de jugadores de fútbol, de poner en palabras las desigualdades de la FIFA. Vos decís, no, 1995, un Diego Maradona, que se para contra la FIFA, que convoca a todos estos grandes jugadores que tienen a su vez representatividad en sus países. Y 20 años después, 2015, que sale FIFA Gate. 2015. Maradona estaba hablando de corrupción ya desde el del 90. 90, sí, Maradona ya mencionaba los atropellos que no solamente los atropellos contra los jugadores, sino eh, la corrupción de la FIFA, los arreglos que hacía la FIFA, como, bueno, en el FIFA Day también vimos, eh, bueno, las cuentas en sociedades offshore de un montón de miembros de la FIFA. Básicamente, para vos ser miembro de la FIFA tenías que tener un offshore, si no, no entrabas. claro. Claro. Hubieron muchos detenidos, no me acuerdo la totalidad, pero fueron, si mal no, espero no exagerar, pero creo que eran 45 personas, si mal no recuerdo. Les decía, la sede de la FIFA queda en Suiza. Muchos detenidos y ahí se destapa la olla. ¿Y qué salió a decir la gente? Entre ellos Grondona también está mencionado en ese FIFA Gate. Y ahí vimos la beta del Diego visionario. Ahí también se confirma que que no estaba equivocado en su lectura, que obviamente por algo había conseguido tanto aval del resto de sus colegas futbolistas a nivel mundial. El tema es este. Maradona es una persona que se posicionó siempre.
y que le hicieron pagar el costo de la rebeldía, siempre, o llevándolo de la mano de una enfermera, como en el 94, o como en el 90, generando una explosión mediática anti Diego Maradona. Ese partido es algo muy interesante para comentar. Sí, Después si quieren hablamos de Nápoles y hablamos de ese partido. dale. Em, bueno, pero para finalizar justamente, así voy cerrando. A nuestros jugadores les hicieron pagar el costo de la rebeldía, ¿no? Porque eh, desplegaron una bandera. Recuerden que el partido contra Argentina hubo una prohibición de que no podían haber banderas con las islas. No se podía visibilizar a las islas. Por eso sale esta sábana, digamos, esta sábana igual no sale, digamos que apelan al enunciado de que las Malvinas son argentinas, justamente porque las islas no se van a mostrar. Entonces, bueno, no nos dejan mostrar las islas, nosotros vamos con el enunciado, estos pibes de la hinchada. Cuando los jugadores lo agarran, tienen un gran gesto patriótico, un gran gesto patriótico, que es desplegarla. Y todos los jugadores van hacia la bandera y van contentos, porque son patriotas y no es caro. No, no, perdón, no es barato desplegar una bandera dis- haciendo caso omiso y siendo rebelde con una orden de que las islas no se pueden mostrar y poner el enunciado. Eso ha revalorizado. Ustedes saben que en Google han habido un montón de búsquedas Sí, de Belgrano, un montón de búsquedas de lo que son las Islas Malvinas. O sea, el tema de nuestras islas estuvo en boga muchísimo. Y quizás muchos chicos que hoy tienen 15 años, 14 años y no saben lo que son las Malvinas, Mm. lo supieron gracias a esos jugadores, porque los jugadores de la elite mundial, los mejores que nos representan a nosotros en el mundo, desplegaron la bandera de que las Malvinas son argentinas. Y revitalizar la exigencia de la soberanía de Malvinas, revalorizar el sentimiento patriótico de que es nuestro territorio y que así hayamos perdido una guerra, nosotros vamos a seguir con el enunciado, porque es nuestra bandera. Malvinas es una herida abierta y a su vez es una bandera claro. que nos identifica, que nos es común a todos. Y no, no sé, yo no puedo desde mi lugar decir si fueron ciertas o no estas teorías conspirativas. Lo que yo puedo decir como maradoniana es que a Maradona le han hecho pagar muchos costos de la rebeldía. Y yo creo que independientemente de la final del partido contra España, yo creo que sí, que es posible que a nuestros futbolistas, a nuestros compatriotas también, les hayan hecho pagar el costo de la rebeldía con ese partido y a lo mejor se lo sigan pagando, Sí. se lo sigan haciendo pagar porque tenemos el sistema del poder de la FIFA no solamente es corrupto, sino también es perverso. Claro. Y eso han hecho con Diego Maradona. Romy, ¿el sindicato de fútbol continuó, no continuó? ¿Cómo se sigue, digamos, sigue en vigencia o ya no? No, digamos que hay una experiencia en el fútbol argentino hay una experiencia ya previa de un sindicato de jugadores de fútbol en el 1930 y pico, sí, sí, 1930, pero bueno, esto ya empezaba a formarse, era otro contexto y demás. Este sindicato de Diego y demás era más orientado a los jugadores de FIFA Claro, por las desigualdades dentro de sus países y bueno, y la disputación de los mundiales, porque de hecho en el FIFA Gate sale que teóricamente se habían vendido las sedes de Qatar y de Sudáfrica, teóricamente. sí.
Era Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales. Sí, Em, era complicada la sigla, por eso claro. solo la digo. Ahí bueno, de este enfrentamiento con la conducción de la FIFA, de Maradona con la conducción de la FIFA y Julio Grondona, ¿vos recordás algo? Es que el capítulo de Grondona es, Un capítulo aparte. mira, es un capítulo aparte porque además Grondona, Maradona tuvo un momento de mucho amor primero con Grondona. Ajá, Diego era visceral, entonces la relación con Grondona, sí, obviamente, después cuando ya Grondona, voy a decir algo que no suena bien, pero se vuelve un viejo vinagre, ahí Maradona redobla la apuesta. claro, Eh, pero sí, él fue muy crítico en los últimos años de Grondona por la situación en la que estaba el fútbol argentino. claro. Claro. Recuerden que el fútbol argentino tuvo su peor momento, pero aparte su momento más desigual, con arbitrajes muy polémicos en todo lo que fue 2003, 2004, si mal no recuerdo. Sí, Pero, pero sí, la relación, también esto, al ser una persona muy visceral, eh, Grondona y Maradona es un capítulo aparte, muy importante, sobre todo muy importante en la constitución del fútbol argentino como lo vemos ahora. claro. Es muy importante. Y después, bueno, en función de la FIFA, porque esto, cuando Diego termina de... Él tenía, porque vos imaginate que premio que había, premio al que iba Maradona, porque el mejor jugador del fútbol, todo lo que tenía que ver con el mundo FIFA, el mundo AFA, estaba Diego Maradona, entonces tenían una, no, no vamos a decir una cotidianidad, pero muy esporádica. Y en eso habían acercamientos. Lo que pasa es que de esos acercamientos después salía un Diego Maradona a decir, no, porque estuve con Grondona ayer tomando algo en el acto de no sé qué, y Maradona y Grondona es pa. Viste, con juicios de valor, que obviamente había que decirlos. El tema es ese, que Maradona seguía formando parte en cierta medida de AFA también, entonces es una relación. De hecho, Grondona lo cuidó mucho a Maradona. Esto por ahí es medio discutido, pero lo cuidó mucho. Y después, bueno, obviamente, fue, Después le entregó. Claro, después fue el entregador. claro, claro. Em, Después fue el entregador. Digamos que fue sí, claro, tal cual. Fue su eh, Judas Isquiarote, es el que. No, sí, Judas. Judas Judas, Isquiarote Judas es sí, Iscariote, el sí. que entrega. sí. Sí, sí, claro. Me quedaba, Romina, con el tema de la rebeldía que planteó o que tuvo ese gesto la selección argentina y que su mayor exponente es Diego. Y también me quedé con los amores y odios que despertaba Diego. Me Mm. parece que lo más lindo de recordar al Diego, de los amores que generó Diego, fueron de las grandes personalidades que siempre estuvieron en la vereda de enfrente del establishment, entre músicos, personalidades políticos del mundo, a los cuales uno reconoce como los verdaderos impulsores quizás de un cambio, de una utopía en el mundo. Eh, Ujú. y me quedaba con la imagen también de que Diego, si bien había nacido en Fiorito, a lo largo de su vida, entre caídas y levantadas que tuvo, siempre lo formaron estos amigos de él, estas personalidades. Me quedaba con ese sentimiento maternal que tenía la Negra Sosa, por ejemplo, con él, Fidel, eh, personalidades, músicos internacionales, Calamaro. Calamaro. Sí, bueno, Calamaro hoy, qué sé yo, viste, también es un A monito mí de no me leche. gusta, nunca me gustó, pero Calamaro se tenían un amor devocional ambos, y a Sí, mí me sí, sí. gusta eso.
Yo personalmente no me une a nada, Calamaro, Claro. solamente me une Maradona. Perdón. No, está bien, está bien. Yo en el caso, por nombrar músico también, bueno, me quedaría con la relación que tenía con Charlie, con el Flaco Spinetta, con Manu Chao, con los chicos de Los Piojos, bueno, con tantos músicos que rindieron un homenaje y que además estuvieron ahí apañándolo y que también en cierta medida por el intercambio y por esas miradas que tenían, le fueron formando también un punto de vista y un cuidado, ¿no? De decir, nosotros estamos mirando esto y él se sumaba a eso también, pero con una mirada muy crítica y aportando desde lo mejor. Él entendió que la figura, me parece, mundial que tenía, no era un simple jugador, era un personaje político. Y eso es lo que uno por ahí espera también de Tal ciertas cual. personalidades que hoy son figuras a nivel mundial, figuras argentinas, de que sean también desde esa mirada, que tengan esa mirada política y contestataria también. Muy lindo recuerdo y muy bueno cómo lo fuiste eh, Articulando. articulando esta cuestión de la FIFA, ¿no? Sabiendo que es una de las grandes mafias de este Sí, planeta. es para profundizar en un Sí, claro. montón de aspectos lo de la FIFA, pero imagínate Uy, se cor- que se acumula la FIFA de ser sí, yo por ahí un poco más, pero 40 años de ser una sociedad absolutamente corrupta, y fue un desastre lo que pasó este mundial, realmente sí, fue sí, un sí. Sí, desastre este sí, sí, mundial. sí. Fue un desastre. Este mundial lo disfrutamos y demás, como sí, futboleros, todo, pero por ahí los que tenemos un poquito de capacidad de ver un poco más allá. Primero que no se juega un mundial en un país en contexto de guerra, con todo lo que eso implica con Israel, con Sí, Irán y demás cuestiones. Estados Unidos está financiando a Israel y está financiando la matanza de niños sí, inocentes. claro. En Irán, en Palestina, entonces, bueno, la verdad que eh, Diego, es como dice Fer Signorini, que es imperdible. Yo les recomiendo que lo escuchen en los días previos al Mundial de Fer Signorini, porque Fernando Signorini dice, este mundial es inhumano. Y Mm, Diego era así, porque era profundamente humano. Y yo claro. creo que esto también para resumir un poco de lo que vimos acá, esto del corazón, de los que el jugador es el corazón, pensar al otro, ¿no? Como el jugador de fútbol como el corazón del deporte, es algo totalmente bellísimo, Mm, sublime, es hermoso porque es verdad, porque es humano. Y en esto de que la última encíclica del Papa Francisco fue sobre el corazón de Jesús, fue sobre el valor del corazón humano en respuesta a una sociedad que nos quiere súper tecnologizados y digitalizados y un montón de cosas. Yo creo que prestarle atención al humanismo de Diego es un lindo faro para saber por dónde ir. excelente. Sí, muy lindo. Es el corazón y es la condición sine qua non, digamos. Si no hay jugador, no hay fútbol, por más Suiza y FIFA y lo que sea que haya. Acá hay unos mensajes en el chat en vivo, ¿no? Esto de te citan, le hicieron pagar el costo de la rebeldía y lo reafirman. Y hasta el día de hoy nos dicen el fútbol siempre fue político. Sí, tal cual, tal Mm, cual. Bueno, fueron lo que le hicieron a los jugadores de Irán en México y Claro. a los claro, claro, mexicanos. claro. Los abrazaron y los trataron muy bien, pero bueno, la FIFA disponía traslados muy desiguales y demás. Sí, 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 así es. Romina, súper interesante. Nos quedaríamos como siempre hablando hasta que las velas no ardan. Te dejamos un abrazo inmenso, te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, te esperamos cualquier otro martes. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos muchas cosas para ir Sí, hablando, así que genial, nos vamos viendo. dale, dale, Romy. Un, Un un abrazo. súper abrazo. Chau, chau. La pelota
el silencio